Pues por fin llegó el 1 de julio, después de meses intensos de campañas, llegó el día de la elección. ¿Alguien ya votó para este momento? ¿Alguien ya votó? Nadie de los que están aquí, nadie. ¿Qué dijeron? Primero vamos a alabar a Dios, vamos a honrar a Dios y saliendo ya le damos el lugar al César, ¿verdad? Ya le damos el lugar a la política y a la participación ciudadana, que es un deber. Qué bueno. Bueno, pues estas elecciones han tenido un boom increíble, han tenido una propaganda mayúscula y seguramente que no es para menos, ya que la relevancia que tienen va acorde con lo mucho que se ha dicho. Se consideran que son las elecciones más importantes de la historia, después de las de 1910, por el hecho de la revolución y el término del porfiriato. Dentro de las razones que se nos dan para ayudarnos a valorar estas elecciones como las más trascendentales de la historia, en primer lugar, las cifras que se manejan son enormes. Es una elección que se considera gigante. Además de que se van a elegir en primer lugar el presidente de los Estados Unidos mexicanos, se van a elegir 8 gobernantes en distintos estados. Se elige gobernador en Chiapas, en Guanajuato, en Jalisco, en Morelos, en Puebla, en Tabasco, en Veracruz y en Yucatán, y un jefe de gobierno, como usted sabe, aquí en nuestra amada Ciudad de México. Pero además se eligen concejales, alcaldes, regidores, juntas municipales, sindicaturas, senadores y diputados, tanto locales como federales. Se nos dice que cuando vayamos a la casilla a votar, vamos a recibir no una boleta, ni 2, ni 3, ni 4, sino 6 boletas. Una para presidente de la nación, otra para diputado federal, otra para senador, otra para jefe de gobierno, otra para el alcalde nuevo y otra para el diputado local. Así que lleve paciencia, porque cada persona que va a entrar a la casilla se va a tomar su tiempo. Según el INE, en esta elección se habrán de jugar 18,311 puestos públicos. Es la primera vez que hay tantos puestos públicos en disputa. Hay otros números. Es la elección más grande porque es el mayor número de votantes que va a participar en la historia. 90 millones de mexicanos vamos a votar. Es una cantidad enorme. Nunca ha habido una participación tan grande. Y aunque nunca es el 100% de las personas del padrón las que participan, sí se considera que sea finalmente una participación bastante elevada. Hablando de cifras, nada más ha habido 60 millones de mensajes a través de la radio y la televisión que los candidatos nos han disparado. No, hombre, ya uno está indigestado de tanta publicidad. Estos últimos días en la radio o en la televisión, pues ya uno ha descansado y prácticamente a partir de entonces ya no vamos a estar escuchando más publicidad. Toda la que se ha pegado ahí en las colonias, la que se ha colgado, ya vendrá la basura y se la va a llevar, porque por cierto también el gasto que se ha invertido en las elecciones es enorme. Se habla de 33,000 millones de pesos para hacer posible esta elección. 33,000 millones, tanto para financiar los partidos políticos como la organización y los comicios que se van a llevar a cabo. 33,000 millones de pesos es mucho dinero. Pero bueno, pues estas son algunas cifras.
pero además se considera que es la elección más relevante porque habrá un número muy importante de jóvenes que van a votar por primera vez. Esos que dijeron no son los que van a votar por primera vez. ¿Quiénes van a votar por primera vez? Levante la mano. Ok, no les dije. Entonces, y los que no llegan, porque incluso a algunos ya les tocó ser hasta funcionarios de casillas en esta primera participación que van a tener. Se considera que entre 12 y 14 millones de jóvenes van a votar por primera vez y que los votos de la juventud tienen finalmente la capacidad de inclinar hacia un lado o hacia el otro la tendencia para definir quién habrá de ser no solo el presidente, sino todos los cargos que se han mencionado que van a ser en este día elegidos. Y por primera vez, pues en la boleta va a encontrar un candidato independiente. En la década de los 40, por decreto presidencial, se quitó la posibilidad de que cualquier candidato independiente participara. Hoy ya es una realidad esto, y que, bueno, pues todos sabemos que tiene muy pocas posibilidades de hacer algo el señor Jaime Rodríguez, pero bueno, pues como sea, es un logro el que haya ya un candidato independiente en la historia. Cuando pensaba en la realidad de lo que estamos viviendo hoy, reflexionaba sobre cómo es que llegamos aquí. Hablando de la historia, bueno, le voy a regresar a sus años de primaria o de secundaria. Usted sabe que después de 3 siglos de que los españoles nos gobernaron, surge en 1810 el movimiento de independencia. Y con el movimiento de independencia se busca que la nación deje de ser una sucursal de Europa y particularmente de España. Se busca sacudirse ese yugo que por 3 siglos lamentablemente habíamos vivido. Y el movimiento de independencia dio origen a las primeras elecciones. Fíjese que las primeras elecciones están fechadas en 1812, en lo que se llama déjeme ver cuál es el nombre de esto, se le llama el movimiento de Cádiz. Y en 1812 no se eligió más que 2 cargos, diputados y representantes de las juntas provinciales. Fueron los cargos que originalmente se eligieron en 1810. El movimiento de reforma termina en 1821 y justamente en este proceso en lo que termina el yugo español y da inicio la presidencia, surge una figura, la figura del emperador. Y usted sabe que aquí en México tuvimos un emperador autóctono, o al menos mexicano, y otro que nos fue importado. Nada más hubo 2 emperadores. El primer emperador, ¿cómo se llamó? Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide fue el primer emperador. Agustín de Iturbide, en 1824, vivió 3 años solamente al frente. En el 27 lo asesinaron, o lo fusilaron, mejor dicho, lo fusilaron. Pero es muy curioso que el acta de la consumación de la independencia se firma el día del cumpleaños de Iturbide, el 27 de septiembre de 1821. Entonces, es interesante porque usted sabe que como mexicanos lo que se celebra es el inicio de la independencia en septiembre de 1810, pero la consumación pues vino a ser lo más relevante. Cuando muere Iturbide es que surge precisamente la figura de presidente, y usted sabe que el otro emperador sí se llamó ¿cómo? Maximiliano de Habsburgo. Y es muy interesante porque este hombre pues fue totalmente impuesto. Usted recuerda la historia y sabe que por allá de 1862 Francia, Inglaterra y España nos quisieron cobrar la deuda
externa y el presidente Juárez decretó que no les iba a pagar nada. Entonces Inglaterra y España se hicieron a un lado, pero Francia se vino con todo. En aquel entonces Napoleón III invadió México y todos recordamos la famosísima batalla de Puebla, ¿verdad? En la que los mexicanos de aquellos años ganaron la batalla a lo que se consideraba era el ejército más poderoso de aquellos días. Usted recuerda, por cierto, quién era el general que lideraba nuestro ejército mexicano. Ignacio Zaragoza, exactamente. Y ganó. Sin embargo, al año siguiente vino Francia y nos invadió y ellos impusieron a este tipo austriaco, Maximiliano de Habsburgo, y estuvo solamente como emperador también por poco tiempo, hasta que también fue fusilado en 1867 ahí en el Cerro de las Campanas y terminó esta figura. Pero después de que muere el primer emperador, surge la figura de presidente y tenemos el primer presidente en México. ¿Cómo se llamó? Guadalupe Victoria, exactamente, el primer presidente fue Guadalupe Victoria. ¿Sabe cuántos presidentes hemos tenido en México? ¿Cuántos? Hemos tenido 64. Hoy se elige el presidente número 65. Es muy interesante que la historia de la Unión Americana comenzó antes, en 1790 y tantos, y el actual presidente Donald Trump es el presidente número 45. Llevamos 20 presidentes más. Pero nuestra historia ha sido mucho más accidentada, ¿verdad?, que la de la Unión Americana. Y hay una serie de elementos interesantes en nuestra historia. Por ejemplo, ¿usted recuerda quién fue el presidente que más reelecciones tuvo? Casi, no. El que más tuvo fue Antonio López de Santana. Fíjese, usted tuvo 11 reelecciones. Porfirio Díaz tuvo 10. Le ganó por una. Sin embargo, en la práctica, Antonio López de Santana no gobernó ni un sexenio, porque el total de días fue de 2072 días y un sexenio tiene 2190 días, así es que estuvo intermitente. Y bueno, pero lamentablemente no se sabe la historia de Santana, el perjuicio que tuvo. Y efectivamente la persona que más duró al frente de nuestra nación fue Porfirio Díaz. Duró más de 30 años. Tuvo 10 reelecciones, 30 años, 3 meses y 20 días. Por otro lado, ¿sabe usted que tuvimos un presidente que duró 45 minutos? Lascurain se apellidó, Pedro se llamaba, 45 minutos solamente, fue el presidente número 38. Bueno, los sistemas de gobierno han experimentado una evolución desde los reyes, desde los emperadores, hasta llegar a lo que hoy conocemos como democracia. La democracia es una forma de organización en la cual el Estado toma las decisiones a través del pueblo. La democracia como forma de gobierno, usted sabe que surge en Grecia con Platón y con Aristóteles, concretamente en Atenas. La democracia es el poder del pueblo. El pueblo elige y el pueblo supervisa a sus gobernantes. Es muy interesante que en la historia de la democracia, el pueblo cristiano evangélico fue un impulsor de ella, particularmente en Europa, cuando rechaza la autoridad papal y busca que el pueblo sea el que elija a quienes habrán de gobernarle. En la gran mayoría de los países, el final del siglo XVII y el principio del XVIII fue lo que marcó la transición hacia la democracia, como pasó concretamente en México con la Guerra de Independencia. En México, la mujer comienza a votar en 1955. ¿Quiénes de quienes están aquí, hombres o mujeres, nacieron antes del 55? No quiero
exhibir a nadie, pero bueno, ¿cuántos valientes o valientes saben su edad? No tengo ningún problema. Ok, ¿ustedes vivieron antes de que la mujer votara? Eso que parece increíble fue una realidad. Hoy, gracias a Dios, a la mujer se le concede ya, o se le reconoce, no se le concede, se le reconoce el derecho que tiene exactamente igual que al hombre, y pues incluso varios de los cargos que estarán en juego están competidos no solamente por hombres, sino también por mujeres. Los actuales partidos políticos son de reciente creación. Muy interesante que inicialmente las agrupaciones que se buscaron hacer firmes, quitamos la palabra consolidar, gracias, nacieron de agrupaciones masónicas. Por eso es que se vincula mucho el poder con la masonería. En su origen, la masonería fue muy fuerte y la masonería dio origen a lo que inicialmente fueron los dos principales partidos políticos, el liberal y el partido conservador. Y bueno, en nuestra historia hemos visto nacer y morir más de 30 partidos políticos. Dice, hay muchos que ya no existen, que algunos recordamos y que ya son historia para el día de hoy, y otros ni siquiera los conocimos porque fueron antes de muchos de nosotros. Y es muy interesante que el partido más nuevo es el que ha crecido más. El Movimiento Regeneración Nacional, este partido de Andrés Manuel López Obrador, creado precisamente como una forma para buscar la presidencia, es el que está arriba en las encuestas en la presidencia, lo sabemos, y en muchos lugares más. Y esto genera para muchos una sensación de Dios mío, ¿qué va a pasar? Y en otros ya la hicimos, ¿verdad? Hay esta polarización, que por un lado algunas personas temen y por otro otras vitorean. Por un lado hay una sensación de inseguridad de qué va a suceder a partir de que Andrés Manuel tome el poder, y por el otro la sensación de que qué bueno que lo tome. Y bueno, ante esta situación es bueno que usted escuche el Espíritu Santo que nos dice en esta mañana que Él tiene todo bajo control y que no debe sorprendernos nada, que Dios es bueno y que la situación de México no es una situación que se determina solo por los votos, sino que el cielo gobierna. Hay algo muy importante que ustedes debemos recordar, y es esto. Vaya conmigo y déjeme anticipar un poquito a lo que escribe Daniel, por favor. Vaya al libro de Daniel. El capítulo 4. Esta palabra la recibió quien entonces era el líder de la nación más poderosa sobre la tierra. Daniel capítulo 4 versos 25 y 26. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti. Lo siguiente yo lo tengo subrayado en mi Biblia y a lo mejor usted también. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da ¿a quién? A quien Él quiere. El Dios Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y en el verso 26 añade: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas ¿qué cosa? Que el cielo gobierna. Esto es algo tan relevante porque nos da paz
la palabra al saber que no es el hombre, pero Dios habrá de estar por encima del hombre, eligiendo al hombre o a los hombres, a las mujeres, porque no es solamente un cargo, ya repetimos, estamos hablando de más de 18,000, y Dios habrá de determinar lo que habrá de suceder con nuestra amada nación. Al ir a la palabra de Dios, encuentro algunos principios que me parecen de gran relevancia. Quisiera compartir con usted en esta mañana. En primer lugar, observo que el Señor ha delegado su autoridad en el hombre, por lo cual los hombres somos gobernados por hombres a quienes Dios nos manda estar sujetos. En Romanos capítulo 13 se encuentra una de las declaraciones bíblicas que más enfocan esta realidad. Romanos capítulo 13, a partir del versículo 1 hasta el 6, el Espíritu Santo nos dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagan también los impuestos, los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Mire, la democracia no imperaba en el reino del tiempo bíblico. No se manda sujetarse a autoridades elegidas humanamente, sino a autoridades prácticamente impuestas. Los reyes eran monarcas absolutos, no tenían que responder prácticamente ante nadie de sus actos. No obstante, la orden divina era: sométase a las autoridades. Muchas de estas autoridades eran antagónicas a la fe. Algunos eran francos perseguidores del pueblo de Dios. Sin embargo, la instrucción divina es: sométase a la autoridad. Le tengo noticias. El presidente que se elija, aunque usted y yo no hayamos votado a favor de él, va a ser nuestro presidente. Hoy en la noche ya sabremos, pues solamente estaremos confirmando lo que es una realidad. Y es evidente que no puede haber sorpresas, a menos de que hubiera un megafraude, ¿verdad? De otra manera, pues no es posible. Después de una eternidad en campaña, entendemos que el próximo presidente va a ser Andrés Manuel López Obrador. No hay más alternativa que esta. Y aunque algunos no votemos a favor de él, habrá de ser el presidente de todos los mexicanos. Y algo que tenemos que hacer es sencillamente reconocer esta realidad. El alcalde o la alcaldesa que se elija en nuestra área donde vivimos, en lo que hasta hoy son delegaciones, aunque no hayamos votado por él o por ella, pues va a ser la alcaldesa o el alcalde. Así es que la parte nuestra será sencillamente reconocer esto. Así con los diputados, así con el jefe de gobierno o la jefa de gobierno que va a ser electa o electo en esta nación, en esta ciudad. Algo que es evidente y que el jueves pasado lo comentábamos en la reunión, es que la Ciudad de México fue un bastión perredista por muchos años. Y el PRD como partido político
estableció pautas que envió al Congreso y que llegaron a ser votadas y aprobadas. Y ustedes saben que el PRD pues, es el padre, tiene la paternidad de estas iniciativas de la unión homoparental, de la aceptación de los movimientos lésbico-gay, de estar a favor del aborto y todo esto. Principios que están en contra de la palabra del Señor. Y desde hace tal vez unos 2 o 3 años en la oración veíamos el declive de este partido. Porque nadie que está en contra de lo que Dios establece va a prosperar. Creo que en estas elecciones, y es solo un punto de vista personal, pero pues está finalmente confirmado por las evidentes estadísticas, el PRD va a perder. Y con ello estará perdiendo pues un movimiento que estuvo en contra de lo que Dios estableció. Nuestra oración es que quien esté al frente sea un promotor de la familia, sea un promotor de los derechos de los seres humanos y sea un promotor de aquello que la palabra de Dios establece y no alguien que esté en contra de él o de ella. Así que, pues quien esté al frente en nuestra ciudad como diputado o como presidente, pues la parte nuestra será orar para que Dios le dé esa gracia de ser un impulsor del bienestar y de principios que están a favor de la familia. ¿Cuántos van a estar orando por eso? Amén. En segundo lugar, algo que es muy inquietante es que lo peor que nos puede suceder como hijos de Dios y miembros de la familia de Dios es permitir que nuestras diferencias nos separen. Leí esto y lo reacomodé un poquito y lo quiero compartir con usted. Dice así: ningún candidato merece que lo defiendas con uñas y dientes. Entiéndelo de una vez por todas. No te conoce, no eres su amigo, no le importas. Deja la intensidad. Bájale unas rayitas a tu fanatismo. Distanciarte de tu familia, amigos o hermanos en la fe es lo peor que puedes hacer por alguien que jamás te lo agradecerá. Y esto por la pasión que algunos pueden llegar a tener para defender a X, Y o Z. Finalmente es terrible cuando uno corta relaciones con personas que sí amamos por alguien que ni nos conoce ni le importamos. La Biblia dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La parte nuestra es guardar la unidad, no dividirnos. Y una expresión de madurez es poder convivir con personas que piensan de manera diferente a nosotros y tolerar la manera como otros piensan, sin que uno necesariamente se imponga o pierda ante lo que otros puedan argumentar. No tiene que ser así. La madurez nos permite tener diversidad y Dios hizo al mundo diverso. Dios no hizo un color, Dios no hizo un aroma, Dios hizo millones. Hay una diversidad y uno debe aprender a tolerar y aceptar a personas que piensen de manera diferente a nosotros. Tradicionalmente la política divide. No le demos ese poder en nuestra vida. Es terrible que personas que estamos unidas por un vínculo mayor que es el Señor, nos dividamos por la cuestión política. No podemos permitir eso. Por eso es mejor, cuando es un punto de vista antagónico, callar, reservarse para no crear polémica y de esta forma no permitir que algo que es intrascendente para lo espiritual llegue a dividirnos. ¿Cuántos recibieron eso? Así sea. Amén. Bueno, tercer lugar, la democracia no es el estilo de gobierno de Dios, pero para una sociedad caída es una buena manera de gobierno. El estilo de gobierno de Dios se llama teocracia.
es el gobierno de Dios. La teocracia será la manera en la que el Señor gobierne el planeta Tierra en el futuro. Pero mientras nuestro Señor Jesucristo no regrese, todo gobierno humano va a ser imperfecto. Independientemente de cuáles sean los resultados, en unos meses va a haber decepciones. ¿Por qué? Porque está conformado por seres humanos. Las grandes expectativas van a ser las grandes desilusiones. ¿Por qué? Porque está conformado por seres humanos. Lo único que va a traer una variante permanente, duradera, será cuando Cristo reine aquí. Y mientras el Señor no regrese a reinar, todo gobierno humano desilusionará. Usted piensa cómo gobiernos que en su momento fueron tan revolucionarios. Piensa en Brasil, Ignacio Lula da Silva, revolucionario. Hoy está en la cárcel. Hubo tantas personas que en su momento llegaron a prometer tanto y que sin embargo llegaron a ser luego decepcionantes. Entonces, no espere demasiado de los seres humanos. No espere demasiado. Nuestra esperanza no está en un hombre, no está en una mujer, está en Dios. Si uno pone la esperanza en el ser humano, el resultado va a ser decepcionante. Pero los hijos de Dios no nos dejamos impresionar por discursos, no nos dejamos impresionar por propuestas, no nos dejamos impresionar por un político, estamos impresionados por Dios. Él ha tomado nuestro corazón y a Él le pertenece y sabemos en quién confiamos, sabemos en quién esperamos y sabemos que nuestro Dios no nos va a fallar. ¿Cuántos saben que así es? Aleluya. Amén. Cuarto lugar, nuestra mayor necesidad como nación es la paz. Ahora, fíjese la reflexión siguiente. Mire, nuestro país ha sido terriblemente azotado por el crimen. El derramamiento de sangre ha caracterizado esta nación por años. Miles y miles de compatriotas han fallecido. El narcotráfico, la lucha por el poder, el secuestro, la trata de personas y demás delitos han ensombrecido el panorama de nuestra nación. Todos queremos paz, anhelamos la paz, pero no hay paz. Los asaltos y homicidios han estado a la orden del día. ¿Por qué no hay paz en México? Porque la paz es un resultado de la... Vamos a ver de qué es un resultado la paz. Salmo 85. El versículo, le doy unos segunditos para que ubique el Salmo 85. El versículo 10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Qué tremendo momento está revelando aquí el Señor. La paz es un producto de la justicia. La paz es un producto de la justicia. Isaías 32 es aún más claro. Isaías 32. Versículo 17. Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Una vez más lo leo. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Aún Santiago 3:18 aporta lo siguiente: el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Por qué no hay paz en nuestra nación? ¿Por qué no hay justicia?
La oración que debemos elevar a Dios es porque Dios establezca justicia en nuestra nación. Porque habiendo justicia, habrá paz. La justicia generará paz. Dios vincula la una con la otra. Y creemos que el Señor ha escuchado nuestras oraciones y que Dios nos va a dar personas que estén al frente, personas que nos gobiernen. Dios nos va a dar autoridades justas. El Señor nos regale un México en justicia, porque esto traerá un México con paz. La parte nuestra es orar: Señor, trae justicia a México. Que quienes estén al frente y son autoridades, sean autoridades justas. Que pongan la justicia antes que los bienes o que el provecho personal. Que la justicia impere, y esto traerá un maravilloso regalo que se llama la paz. ¿Lo cree usted? Amén. Hay una verdad que Daniel capítulo 2 versículo 21 nos comunica. Daniel capítulo 2 versículo 21. Daniel escribió lo siguiente: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. La palabra dice que Dios quita y pone. Él quita y pone. Ahora, esto no significa que todos los gobernantes han sido necesariamente puestos por Dios, porque el pueblo elige y no siempre elige bien. La historia está llena de gobernantes que han dañado a sus pueblos porque han sido elegidos equivocadamente. Pensemos en Adolfo Hitler. En 1929, la nación alemana estaba en una crisis y por la situación que vivía optó por el partido que encabezaba Adolfo Hitler, el Partido Nacional Socialista. Y el resto de la historia ya la sabemos. Ellos estaban decepcionados del capitalismo y esto les llevó a elegir a un hombre como Hitler. Y bueno, pues los millones de personas que murieron solamente es parte de la terrible historia de una mala decisión. Los chinos aceptaron la doctrina marxista-leninista como la decepción que ellos tuvieron también a partir de la Primera Guerra Mundial. Esto les llevó a ser lo que hoy es uno de los pocos países que sobreviven con la doctrina comunista, y un país cerrado al evangelio, en donde para llevar Biblias hay que llevarlas de contrabando todavía. Pero fueron autoridades elegidas y fueron autoridades mal elegidas por sus naciones en sus momentos. Resulta difícil pensar que Dios puso a esos gobernantes. Evidentemente no tiene que ser así. Abraham Lincoln definió así la democracia. Él dijo: el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero la frase completa de Abraham Lincoln es la siguiente: que esta nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la faz de la tierra. ¿Sabe? Si se da lugar a Dios, Él honra a los que le honran. Proverbios capítulo 29 versículo 2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra,
mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Nuestra oración es que un justo haga justicia y que la justicia produzca un cambio en la atmósfera, en el ambiente de nuestra nación, y en lugar de lo que se ha vivido, venga un tiempo de paz, ya no derramamiento de sangre, ya no delincuencia, ya no inseguridad, ya no tan altos índices, tan terribles índices de secuestros, pero por la gracia de Dios un cambio en la atmósfera. ¿Cómo se dará? La Biblia habla de cuando el justo domina, el pueblo se alegra. Nuestra oración ha tenido años en esta casa para que Dios sea el que establezca los líderes de nuestra nación. Y creemos que Dios nos ha escuchado. Creemos que Dios nos ha escuchado, aunque algunos podríamos tener nuestras reservas en cuanto a lo que puede venir. No tenemos reservas en nuestra confianza en Dios. Hemos orado y Dios nos va a sorprender. Creemos que las cosas no necesariamente van a darse como queremos o como creemos o como pensamos, pero van a darse como Dios quiere. Y algo Dios va a hacer que nos va a sorprender. Algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Y mire, es muy interesante que en Morena, que tradicionalmente López Obrador se le ha considerado un hombre de izquierda, tenga como uno de los principales apoyos al PES, al Partido Encuentro Social. Y el Partido Encuentro Social es un partido cristiano evangélico. Por cierto, de todas las opciones, el único partido cristiano evangélico es PES. Hugo Eric Flores, que es el que está al frente de este partido, estuvo con nosotros aquí, yo calculo hace unos 12, 15 años, compartiendo aquí la palabra. Él en aquel entonces, que ya estaba en la política, anhelaba comenzar un partido político, decía que era la manera como se podía influir en la nación, y finalmente lo consiguió. Es un partido, no todos los que están ahí evidentemente van a ser cristianos evangélicos, pero la gran mayoría sí lo son. Es un partido de personas cristianas y es uno de los aliados de Morena. Entonces creemos que esto va a permitir que haya un contrapeso finalmente y que gracias a Dios, fíjese que es muy interesante. Usted escucha las propuestas del PRD y siguen estando a favor de la unión homoparental, siguen estando a favor del aborto, siguen estando a favor de la adopción de padres por personas del mismo sexo. O sea, no los pueden engendrar, no los pueden concebir, pero pues los quieren tener. Y como no los pueden tener de manera legítima, pues de manera adoptada. ¿Qué cosa? Ir en contra natura. Y es muy interesante que cuando se le ha preguntado a López Obrador su postura en cuanto a estos dos temas, él no tiene una postura. Él dice, lo abrimos a plebiscito y que la nación determine. Es decir, sí hay una influencia de la postura cristiana en este hombre. Y estamos creyendo y estamos esperando que esto habrá de modificar, porque lamentablemente el que todavía es nuestro actual presidente, fue el que mandó las iniciativas para que se modificara la Constitución a favor, lamentablemente, del movimiento homosexual. Entonces estamos esperando que haya un cambio y creemos que Dios puede hacer esto también. Amén. Hay dos detalles más que quiero compartir y uno es el siguiente: la contribución que la iglesia hace al bienestar social está determinado por Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. Vaya a su Biblia, por favor. Primera a Timoteo capítulo 2. Los primeros dos versículos dicen así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes
y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vea por favor el resultado de esto. Vivir quieta, reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cómo los cristianos podemos contribuir a que se viva quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad? La respuesta está en las primeras declaraciones. Haciendo oración, intercesión por nuestras autoridades civiles. Este es el deber cristiano que tenemos para con el Estado. Y aunque en el tiempo de Pablo las autoridades eran francas opositoras al cristianismo, eran personas que aborrecían la fe cristiana, él convoca al pueblo cristiano a orar por las autoridades. Y es nuestra oración que Dios ponga en cada persona que esté al frente como autoridad las herramientas para saber qué hacer. Nosotros oramos y pedimos a Dios: Señor, da sabiduría a quien esté al frente para que tome buenas decisiones. Oramos: Señor, frena la corrupción de los políticos. Oramos: Señor, que los políticos sirvan al pueblo y no se sirvan del pueblo. Usted y yo tenemos que ser específicos al orar. Tome tiempo para orar, así como ora por su salud, así como ora por sus hijos, así como ora por esta casa. Tome un tiempo y ore por México. Es un deber nuestro el pedir a Dios su intervención en nuestro país y en nuestra ciudad. Es un deber. Si hemos de vivir quieta y reposadamente, ha de ser consecuencia de la oración, no de otra cosa. Usted y yo no vamos a contribuir discutiendo para que se haga la paz. No vamos a contribuir tratando de que nuestros puntos de vista imperen sobre los demás. No, nuestra contribución, señores y señoras, señoritas y jóvenes, es orar, pedir, rogar, suplicar, dar gracias a Dios. Y de esta forma el pueblo cristiano mueve la mano de Dios a favor de quienes están en autoridad. Y entonces estas personas hacen el mejor trabajo, tomen las mejores decisiones. Los tiempos que vivimos son particularmente complicados. Nuestro vecino país tiene un hombre tan singular como Donald Trump. Necesitamos en México a alguien singular, alguien especial, para que sepa negociar con él. Y Dios dé gracia. El mundo que vivimos es complicado. Estamos en una globalización, no estamos ajenos al mundo. Tenemos comunicación, tenemos tratados con muchas naciones. Necesitamos a alguien que sepa manejar esto. Y la parte nuestra, ¿cuál es? Rogar, orar, pedir, suplicar. El bienestar en nuestra nación no está circunscrito a cuestiones económicas. Tiene que ver con mucho más, con que tengamos dinero, empleo y tengamos la manera de acceder a la comida y a los bienes. Tiene que ver con mucho más. Y las autoridades son las claves en esto. ¿Sabe? El cielo gobierna. Nuestra confianza está en el Dios del cielo. Vamos a estar de pie, por favor. ¿Le molestaría levantar sus manos conmigo y decirle a Dios: Padre, en tus manos está nuestra nación? Establece tú, desde presidente de esta nación, establece tú a los diputados federales, a los senadores, establece tú
a la jefa de gobierno, al jefe de gobierno de nuestra ciudad, a los gobernadores de los 8 estados restantes. Establece tú a los nuevos alcaldes. Líbranos de personas corruptas. Líbranos de personas que afecten nuestra nación. Líbranos de personas que nos usen como botín. Líbranos de personas que busquen en el pueblo la forma de ganar ellos. Padre, levanta personas justas. Establece personas honestas. En el nombre de Jesús. Y una vez que estén al frente de esta nación, de este país, de esta ciudad, de las hoy delegaciones de las nuevas alcaldías, dales gracia, dales sabiduría, concédeles tu ayuda para saber qué hacer, para ser atinados. Mueve sus corazones, Señor. Tú eres bueno, siempre has sido bueno. Señor, llevamos tantos años de orar por México. Haz bien a nuestra nación. Haz bien a esta nación. Hemos orado, Señor, que el águila devore la serpiente, que el bien venza el mal. Levanta México como una nación diferente. Padre, en tus manos están los comicios que comenzaron hace 1 hora y fracción. Y oramos porque sea una jornada de paz, una jornada dirigida por ti, y que sea un día en el que el pueblo mexicano vote y en el que a través del voto tú elijas a quienes habrán de gobernarnos. Señor, nos encomendamos en tus manos. Estamos bajo tu señorío y queremos recordar una vez más que el cielo gobierna. En tus manos estamos, amado Dios. Tú habrás de gobernarnos, habrás de liderarnos y habrás de establecer tu autoridad en esta tierra y en nuestro México querido. Padre, lo creemos y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.